Pues hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre estoy contento con el Señor por las cosas que hace. Hay veces que no podemos ver, pero Él está obrando de maneras que muchas veces no podemos entender. Bueno, vamos a hacer algo que es bueno que siempre lo hagamos, ¿vale? Quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios, porque hoy está Wendy aquí y está, José también, y por todos. Y está Juana también. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que los ha traído, ¿vale? Pues toda la honra y la gloria sea para el Señor. ¿Y quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su iglesia? Victoria. Bueno, el Señor me ha venido hablando esta semana de su armadura. Es bonito porque en el consejo que tuvimos ahí en el ayuno ese, fue bonito porque ahí le hablaba algo así de la armadura y bueno, ya me había mostrado, pues, hijo, vas a hablar de esas cosas, pues, Él da la palabra, realmente. Entonces quiero que nos vayamos a Efesios 6. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 20. Y la palabra lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, en el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Sí, es algo muy muy bonito que tenemos que, algo que el Señor nos pide, que tenemos que estar orando por los pastores y por las personas que están ahí, ¿no? Esas columnas que el Señor ha puesto ahí. Ya hablaban, ¿no? Que es una guerra, es una batalla que no es fácil porque el enemigo está ahí. Y aquí, pues, Hoyo de Manzanares es donde es la única iglesia, entonces tenemos que vestirnos con la armadura del Señor. Y eso es precisamente de lo que voy a hablar. Bueno, también es bonito, ¿no? Porque al pastor le dio esa visión y hablar de estas cosas, pues, es que el Señor está allí hablando. Mis hermanos, hoy quiero que pensemos en una de las guerras, una de las guerras más tremendas que se ha peleado en la historia humana, la más sangrienta, la más cruel, la más destructiva. Y esta es la de que Pablo está hablando aquí en Efesios 6. La sobrepasa a todas. Esta es la guerra más tremenda, han muerto muchas personas en tiempos antiguos y claro, a padecer está el Hijo de Dios, pues no es una guerra fácil, que debemos enfrentarlos nosotros solos y con nuestras propias fuerzas. Enfrentamos porque, hermanos, el enemigo que enfrentamos es fiero, poderoso, astuto. Pero sin embargo, Dios no nos ha enviado al campo de batalla desnudos, hermanos. Dios no nos ha enviado a la guerra sin recursos.
Él ha puesto a su disposición su poder omnipotente. Él nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza, no solo para defendernos, sino también para avanzar, para seguir conquistando territorios aquí por Hoyo de Manzanares. Y bueno, eso quiero hablar un poco, ¿no? De cómo, quiero tocar un punto principalmente de cómo estar firmes. Y me voy a centrar solo en los versículos del 14 bueno, solo el 14 yo creo, porque dice mucho, o sea, solo ese versículo. Hay muchas personas que han escrito de este pasaje que han llenado libros tras libros, así que tienen mucho que contarnos. Y quiero, pues, hablar de cómo estar firmes, que es precisamente lo que Pablo nos quiere expresar. Yo recuerdo que cuando teníamos un equipo de fútbol allá en mi pequeña aldea, se llama La Florida, ¿cómo olvidarla? Y teníamos un equipo de fútbol que íbamos a jugar. Pues siempre nos juntábamos un buen grupo y unos decidían irse en coche, de paila, claro. Nosotros le decimos carro, ¿no? Y otros se iban en motocicleta más adelante. Pero los que se iban en la moto llegaban primero. Entonces, cuando ya llegaba todo el equipo a la zona donde íbamos a jugar, venían y la gente nos miraba llegar a todos en el carro gritando y todo eso, y decían: ahí vienen los marihuaneros de la Florida. Y bueno, yo me quedaba contento porque sabía que no era un marihuanero, o sea, pero ellos decían mucho, y muchas veces sí, así pasa, ¿no? En las iglesias, que hay gente que dice, pues, está enredado, todos en esa iglesia están enredados en el mismo charco, o sea, cuando el enemigo es que pone esas cosas en estas personas. Pues lo que quiero hablar es que, bueno, en un equipo de fútbol hay delanteros, bueno, voy a empezar, hay portero, defensa, no sé, muchos aquí creo que saben de fútbol, hay medios, hay delanteros. Pues yo era un defensa central, era un defensa que era más o menos. Pero lo que me llama la atención es que había un líder, siempre hay un capitán adentro del campo, siempre está ese capitán ahí animando al equipo: vamos a pelear, vamos con todo, vamos a luchar, y siempre está ese capitán ahí animando. Pues a mí especialmente me tocaba marcar siempre un delantero. Entonces me decía, Carlos, ese es el que tú tienes que marcar, a ese tienes que ir tú no tienes que perderte, tienes que ir a él. Yo era un buen defensa, y lo que tienes que hacer es parártele firme, no le des espacio, no trates de darle espacio, porque si tú le das espacio, pues él te va a notar. Si tú le das espacio, él va a ir y va a notar. Por favor, Carlos, no le vayas a dar espacio porque yo lo conozco, no hagas eso, por favor. Entonces, muchas veces yo andaba perdido porque me perdía de mi puesto. Carlos, ¿y qué te dije? Que tienes que ir a él porque él es tu enemigo, a él tienes que ir tú. Páratele firme, páratele bien, no le des espacio, por favor. Y siempre, ¿no? Que siempre hay personas que en la iglesia también que nos están dirigiendo y nos están diciendo: oye, párate firme, que esto no es un fuego, que esto es una guerra, que tienes que pararte. Y claro, el Señor pone esas personas, ¿no? Y ese capitán, pues, ahí estaba siempre diciéndome: párate firme, Carlos, no lo dejes. Y muchas veces, como le digo, le daba un espacio pequeño a ese jugador, y él venía y me anotaba. Y claro, que te lo dije, Carlos, pero no te preocupes, sigue peleando, siga luchando contra él, que no significa de que porque él haya anotado, tú has perdido el partido, o hemos perdido la guerra. No la hemos perdido, no significa que el enemigo, aunque trate muchas veces y nos anote, no significa que hemos perdido la guerra, de ninguna manera, porque Dios está con nosotros. Entonces, quiero que nos imaginemos al apóstol Pablo delante de su tropa,
delante de los creyentes montado en un caballo, a punto de comenzar la guerra. Y está animando a sus tropas. Está animando a sus tropas. Estad firmes. Aunque la lucha es dura y constante, aunque el enemigo que enfrentamos no cesará por destruirnos. Siempre va a estar ahí tratando de destruirnos. Pero Pablo está animando a los creyentes aquí que no se rindan, que sigan peleando. Porque este enemigo siempre va a tener ese empeño por destruirnos. Mis hermanos, nuestro deber es seguir luchando, mantener nuestra firmeza, porque Dios nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para seguir y avanzar. Y quiero que miremos 3 pasajes que hay aquí, ¿no? Que es el versículo 11, el versículo 13 y el versículo 14. Y dice: revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Y el 14, estad firmes. El Señor nos está hablando de estar firmes. Pablo aquí le está diciendo, ese capitán está diciendo, estad firmes. Pero ¿por qué es tanta la insistencia de que Pablo nos está diciendo aquí que nos mantengamos firmes? ¿Por qué será? Porque una de las armas más poderosas que utiliza el enemigo contra la iglesia, contra los creyentes, es el desaliento. Una de las armas más poderosas que utiliza el enemigo de nuestras almas es el desaliento. ¿Y qué dice? Por ejemplo, por más que lo intentes, no podrás vivir a la altura de lo que se espera de ti. Eso dice. De lo que se espera de ti como creyente. Eres un mediocre, eres un fracasado, eres demasiado débil, demasiado torpe. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado, dice el diablo, a la mediocridad y al fracaso. Eso es lo que dice el enemigo. Siempre está ahí, desalentando a los creyentes, tratando de que no avancen. Pero Pablo nos está diciendo aquí, está firme. Pero saben, hermanos, en cierto sentido, él tiene razón. Él tiene toda la razón, en cierto sentido. Pero el diablo, hasta cuando dice parte de la verdad, lo dice mentirosamente. El diablo, hasta cuando dice parte de la verdad, lo dice mentirosamente. Él es mentiroso y padre de la mentira. Y con lo que respecta a nosotros, en nuestras propias fuerzas, que lo hemos venido hablando también, yo creo, en los grupos, que en lo que respecta a nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder vencer. Lo siento, nunca lo vamos a poder vencer. En nuestras propias fuerzas. No podremos enfrentar exitosamente al enemigo en nuestras fuerzas. A menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos la armadura que Él ha provisto. Un ejemplo, aquí hay un ejemplo. David. ¿Ustedes creen que David hubiese podido derrotar a Goliat en sus propias fuerzas? ¿Por qué fue que David pudo derrotar a Goliat? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. En el nombre de Jehová tiró esa piedra y Dios la dirigió al lugar indicado con la fuerza indicada. Y bueno, dice David en el Salmo 108, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios.
No debemos preocuparnos, el Señor está con nosotros. En el nombre del Señor nos volvemos a levantar y nos mantenemos firmes. No ha sido fácil para la iglesia, hemos pasado momentos difíciles y el enemigo está ahí, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Porque tenemos que seguir luchando, pero descansando en su poder, no en el nuestro. Pero descansando en su poder, no en el nuestro. Por eso, mis amados hermanos, quizás Julián muchas veces, o yo no sé si yo lo sé decir, pero Julián muchas veces cuando se para aquí puede sonar un poco pesado. Él dice, vamos a las reuniones, reunámonos, que hagan reuniones, vamos, venga, vamos a las reuniones. También dice, vengan al grupo de oración. Y quizás suena así, pero es que, hermanos, solo es a través de la oración que podemos vencer al enemigo. No hay otra manera. Y yo el otro día tenía 2 miércoles que no venía al grupo de oración y me sentía con un dolor en mi corazón, pero bueno, en la noche pues me ponía a orar por todo, porque, hombre, no es fácil. No es fácil. Es una de las guerras más tremendas. Pero cuando una persona deja de ir al culto de oración por irse para otro lado que no tiene nada que ver, este hermano, esta persona, es que no ha entendido lo que significa ser un cristiano. No lo ha entendido de verdad, porque estamos en una guerra de las más sangrientas, no una guerra simple, no, de las más sangrientas. Y estamos en esa guerra y necesitamos, no sé, hablaba un hombre el otro día de que hay una película que se llama Dios es mi general. Es una película muy bonita. Y claro, nosotros necesitamos comunicarnos con el cuartel general. Nosotros necesitamos comunicarnos con el cuartel general. Que Dios nos envíe al campo de la batalla los recursos que necesitamos y eso solo se hace a través de la oración. Lo necesitamos, estamos pidiendo al Señor que mande personas que quieran servirle de verdad, de corazón, que quieran adornar la iglesia, que quieran darse, que quieran decir, yo lo hago porque tú me amaste primero, Señor. Y hablábamos el otro día de que podríamos decir, mira, que es que el hermano va cojeando. Yo recuerdo que cuando jugaba fútbol, yo aunque sea ahí cojeando, pero yo ahí iba y estaba peleando la batalla. Aunque sea cojeando que vayamos, pero es nuestro deber seguir luchando, cojeando. No importa que vaya cojeando, pero está en la lucha, está en la batalla. Necesitamos comunicarnos con el cuartel general, hermanos, estar en oración. Por eso le comentaba a Julián y al pastor, en el consejo lo decía, que bueno, el grupo de caballeros, como bueno, que lo usáramos para eso, ¿no? Para orar. Y yo creo que pues el Señor nos está mandando a eso, ¿no? A orar, a orar, a orar. Por eso la Biblia insiste una y otra vez a que mantengamos nuestra firmeza a toda costa y peleemos con coraje. Primera de Corintios 16:13. Estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Bueno, no sé si la palabra sea correcta, pero mi capitán, cuando estaba jugando me decía, hey Carlos, párate como hombre, me decía. Por favor, párate como hombre, no lo dejes. No, es que no, porque había veces que claro, era derribado y muchas veces pues sí, me tiraba por allá, pero no significaba de que había ganado, o sea, era derribado y muchas veces nosotros también vamos a ser derribados. Pero en el nombre del Señor nos vamos a parar y vamos a seguir peleando. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Gálatas 5:1.
Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra y por carta nuestra. Podemos ver la misma exhortación una y otra vez. No dejen de luchar, no te acobardes, no tires la toalla. Si has perdido alguna batalla, no creas que por eso vas a perder la guerra. Por favor, hermano, que yo también lo digo, no te muevas de donde estás y sigue peleando. Porque lo que decía la hermana, porque estamos del lado del vencedor. Amén. Estamos del lado del vencedor. Sigamos peleando, sigamos luchando. Ay, Carlos, pero es que usted no sabe la tentación que se me ha venido. Mire, acabo de pasar una tentación y ya me vino otra. No sé cómo yo voy a poder permanecer firme, Carlos, y usted está hablando de eso. No sé cómo yo voy a permanecer firme. No sé cómo lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que Pablo pasa a explicar. Eso es lo que Pablo pasa a explicar ahora mismo. Ceñidos, dice, ¿cómo podemos estar firmes en medio de la batalla? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe. Tenemos que tomar pieza por pieza la armadura de Dios. Y por eso, lo primero que habla es de la verdad. Dice, parece que el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. Yo recuerdo que mi padre tenía un cinturón que yo decía, ¿por qué usa eso algo tan feo? Pero después, pues cuando ya crecí, veía por qué, porque él caminaba todos los tiros y todo eso, y el arma se la metía muy cómodamente, y él podía correr y el arma no se le caía. Claro, porque la llevaba bien en el cinturón y tranquilamente. Y creo que en los días del apóstol Pablo vestían una túnica que se ceñía al cuerpo con un cinturón de cuero. Ese cinturón no solo servía para mantener ajustado la ropa, o sea, sí servía para mantener ajustada la ropa, pero también servía para que pudieran sostener la espada. Ajustar el vestido con el cinturón daba la idea de estar listos. ¿Cómo podemos estar listos? Con la verdad. Con la verdad, sin hipocresía, con la verdad. Y cuando Julián y el pastor dice, apriétate los pantalones, Carlos, que se te pueden caer. O sea, entonces ellos lo que me están diciendo, ¿que se me puede caer? No. Lo que ellos están diciendo, Carlos, prepárese para lo que venga. Prepárase para lo que venga. Ellos están dando siempre ánimos a todos y a todos, ¿no? Y como cristianos, todos deberíamos de ponernos de estar así, ¿no? O sea, vestidos con el vestido recogido, listos para la acción. Y el cinturón debemos usarlo y debemos usar para eso el cinturón de la verdad. El cinturón de verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Y dice, bueno, esto lo saqué también de ahí, dice, bueno, podría referirse al carácter del cristiano, o creo que podría referirse a una exhortación a desechar la hipocresía, a cultivar la sinceridad, la veracidad en el carácter. Pero creo que si no estamos totalmente comprometidos con el evangelio, no podemos salir airosos de esta batalla, de esta guerra. Si no nos comprometemos con el evangelio,
No se puede. No se puede. No se puede. O podría ser que Pablo está refiriendo que a renovar nuestra mente, ¿no? Con la verdad. O sea, a renovar nuestro proceso de pensamiento con la verdad. Como dice, yo creo que es Romanos, ¿no? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Podría ser esto, ¿no? También. O podrían ser las dos. O podrían ser las dos. Yo creo que no necesitamos entre estas dos, o sea, las dos son correctas. Dice, esto lo saqué de un hombre que dice, algunos tienen por verdad una verdad doctrinal, otros la toman como verdad del corazón, sinceridad. Pero creo que lo mejor es comprenderla las dos, porque en cuanto la una, no es posible sin la otra. Y sigue diciendo este hombre, la sinceridad es necesaria para que nos dirijamos con determinación a la meta correcta, pero el conocimiento de la palabra de verdad es necesario para saber cuál es la senda correcta hacia la cual debemos marchar. Necesitamos sinceridad, pero necesitamos también una forma correcta de pensar. Necesitamos sinceridad, pero también necesitamos una forma correcta de pensar. Y también Primera de Pedro dice en el capítulo 1, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, por medio de nuestro entendimiento tenemos que cambiar la manera de pensar, la manera de vivir, que hablábamos el otro día en el grupo ahí con mis hermanos, que no son fáciles los cambios, no son fáciles. Pero eso nos pide el Señor, que cambiemos nuestra manera de pensar. Ahora, mi pregunta es, hermanos, cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida, cuando vas a hacer algo en tu vida, que sea algo que es muy importante para tu vida, ¿cómo lo haces? ¿Te dejas llevar por los sentimientos de tu corazón? ¿O te dejas llevar por tu mente o por lo más fácil, qué sé yo? ¿O es la palabra de Dios que te ayuda a pensar? Tiene que ser la palabra. Tiene que ser la palabra de Dios. No hay otra. Dice el Señor en la oración intercesora, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ahora voy a hablar un poco de la justicia. Dice, revestido, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Revestidos con la coraza de la justicia. Se me viene a mi mente que podría ser la coraza, podría ser no lo que se usa aquí, que cubre todo el cuerpo, todos los órganos de aquí, como cuando un militar se pone un chaleco, ¿no? Que le cubre todo aquí. Pero podría ser la justicia del Señor que ha sido dada a nosotros por medio de Él, por medio de la fe, ¿no? Por eso quiero que el pastor me lea Romanos 3, 22 hasta el 26. 3. Sí, 3, 22, del 22 hasta el 26. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia. Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre,
a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Amén. Podría ser esa justicia, ¿no? Del Señor, de la fe. Pero, ¿qué pasa aquí? Que es que Pablo está hablando de algo doctrinal, de una forma de vivir doctrinal en Efesios. De eso como que está hablando. Entonces, por eso quiero que me lea, por favor, a ver, 2 de Corintios 6, del 6, 7, 10. Bueno, Julián, cualquiera. 2 Corintios 6. 6, 7 hasta el 10. En palabra de verdad, en poder de Dios, por medio de armas de justicia, a derecha e a izquierda, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero siendo hombres de verdad, como no conocidos, pero bien conocidos, como muriendo, pero aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos. O sea, Pablo intentaba tener esa paz con Dios y con los hombres. Y yo creo que de esa justicia es que nos está hablando aquí, ¿no? Algo doctrinal. Yo no sé, pero pienso que podría ser eso. Me llama la atención que en el 4, él está dice, yo prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con que habéis sido llamados. Y dice también el mismo versículo 4, dice, el capítulo 4, perdón, dice, esto os digo pues yo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. O sea, está hablando de un asunto doctrinal. Y yo pienso que de eso está hablando Pablo aquí, que vivamos, si eres cristiano, hombre, vive como un cristiano. No trates de vivir la vida como los que están en el mundo, ¿no? Que lo he visto, ¿no? Cuando andamos evangelizando, que muchas veces pues ellos se sienten tan buenos, mira, yo no hago esto, pero, hombre, es por su ignorancia, que eso yo lo entiendo perfectamente. Hay mucha ignorancia, no saben nada, pero nosotros que hemos sido alumbrados con la luz, pues vivamos así, hombre. Somos cristianos, vivamos como cristianos. Y quiero tocar el último punto, y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo es que dice? Hay en Mateo 5, en las buenaventuranzas del Señor, dice, bienaventurados los que tienen, en el 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, que era lo que decía, en el Evangelio, en el apresto del Evangelio. Cuando nosotros decíamos eso, o sea, somos hijos de Dios, entonces nosotros, ya con eso, con toda esa armadura y todo, podemos llevar a otros el Evangelio de la paz. Antes no. Si no nos vestimos de esa armadura, no se puede. Por eso Él nos pide que nos vistamos con él. Yo recuerdo que cuando iba a trabajar, habían veces que yo iba o cuando jugaba fútbol, hay veces que andaba liso mis tacos, le decimos ahí, y pum, y me deslizaba y caía porque no andaba con el calzado correcto, no andaba con el calzado. O cuando mi padre me llevaba a unos cerros a jalar muchas veces postes, no sé si saben qué es poste. Poste es pues un palo de madera que uno tiene que llevarlo en el lomo por esas
por unos cerros para ponerlo ahí, cercar para que los animales no se pasen, para que no se pasa la vaca que dice Julián. Entonces yo recuerdo que mi padre me llevaba, pero siempre que me iba con las botas viejitas, él me había comprado nuevas, pero yo me iba con las viejitas porque me sentía más cómodo. Entonces siempre que me iba me deslizaba y me caía con el palo. Entonces por eso el Señor aquí Pablo nos está diciendo que nos vistamos con el apresto del Evangelio de la paz, que nos vistamos con Él. Entonces, hermanos, que nos calcemos con Él, perdón, hermano, que nos calcemos con un zapato adecuado. Mateo 5:9, ¿no? Eso dice. Hermanos, no sé si alguna vez, pues, han pensado esto, pues yo pensé aquí como una locura, sería el Señor que trajo este pensamiento a mi mente, pero bueno, ustedes corríjanme si estoy, y quiero contar una ilustración graciosa de cómo podría ser lo que el Señor pudiera estar hablándonos, y dice, imaginemos que nos encontramos en la antesala del cielo. Y ahí están un católico, un marroquí le vamos a poner, un judío y un cristiano. Y entonces viene el ángel y anda ahí con una libreta anotando. Anda pidiendo cuenta. Y entonces viene y se acerca al católico y le dice, y le pregunta, hola amigo, ¿cuál es la razón por la que debería dejarte entrar? Y bueno, él contesta, ¿no? Así dice, yo fui muchos domingos a la misa, hice muchas obras, rezaba a la Virgen y le pedía que rogara por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Pues yo hacía eso, ¿vale? Y pues yo creo que yo puedo entrar por eso. Y ahí se le acerca al marroquí, al musulmán, y le dice, hola amigo, ¿y tú y a ti cuál es la razón por la que debería dejarte entrar? Bueno, y él le contesta con una cara de orgullo, ¿no? Muy orgullosos, y le contesta, bueno, yo soy el más indicado para entrar aquí. Toda mi vida viví correctamente. Fui a la mezquita, pagué todos mis impuestos, viví de una forma honrada. También pues hacía la fiesta del Cordero, hacía el mes de Ramadán. O sea, yo creo que yo tengo que entrar ahí. Entonces, pues entonces lo tacha, ¿no? Iba tachándolos a todos el año. Ok. Y entonces de ahí se dirige hacia el judío. Dime amigo, ¿cuál es la razón por la que debo dejarte entrar al cielo? Y el judío responde, yo soy parte del pueblo elegido de Dios. Cumplo todos los mandamientos y los rituales. Merezco estar aquí. Bueno, yo soy el primero que merezco estar aquí. Y pues entonces pues lo tacha también, no le dijo nada, y de ahí pues entonces ahora se dirige a un joven cristiano, a una persona cristiana, y entonces le dice él, oye tú, dime cristiano, ¿por qué debería yo dejarte entrar aquí? A lo que el cristiano, con lágrimas en los ojos, desprendido de todo mérito, señala a aquel que ve a lo lejos y que es la persona de Jesús, y contesta, yo no merezco estar aquí, sino que Él fue quien lo ganó por mí. Con los ojos llenos de lágrimas, Él lo ganó por mí. Y dice como Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, que Él salvó.
Entonces el ángel le dirá, bueno, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y pues bueno, hermanos, eso era lo que el Señor me hablaba y pues mantengámonos firmes, porque eso es lo que el Señor quiere y vivamos una vida que al Señor, pues yo quiero darle las gracias al Señor. Pues gracias, Señor, gracias por hablarnos a todos, Señor, gracias porque nos anima a mantenernos firmes, Señor, aunque la batalla es constante y que muchas veces pues vamos a ser derribados, pero en el nombre del Señor Jesús nos vamos a poner en pie, porque usted es bueno y fiel, Dios mío. Gracias, Señor, por esto que nos ha hablado a todos, Señor. Gracias por lo que les ha hablado a mis hermanos. Señor, bendiga esta palabra con poder, Señor. Y que cada día, Señor, estemos tan agradecidos por todas las maravillas que usted hace, Señor, y porque nos amó cuando nosotros no le amábamos, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir en el Evangelio de la paz, para que nosotros también podamos ser un canal de bendición para otros y les presentemos el Evangelio de la paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.